Despierta tu espíritu, elegidos. No toquéis a mis ungidos y no hagáis daño a mis profetas. La advertencia más ignorada de la historia y quizás el error más mortal que tus enemigos pueden cometer. Aquí hay un hecho. Los estudios han demostrado que el estrés crónico puede debilitar el sistema inmunológico, pero nada lo debilita más rápido que enfrentarse a un elegido. Es como enfrentarse a un tanque con una honda. Pero aquí está la clave. Dios no se queda de brazos cruzados cuando sus elegidos están bajo ataque. Cuando tus enemigos siguen provocando, no solo están generando estrés, están invitando a una enfermedad divina sobre sí mismos. Piensa en ello como una tos cósmica que comienza con un picor en la garganta y termina con un profundo remordimiento espiritual. Así que, si siguen molestándote, digamos que sus días de salud despreocupada están contados. Número 1. El punto de inflexión de la paciencia divina. Todo tiene un límite, incluso la paciencia de Dios. Las personas suelen pensar que pueden seguir atacando, burlándose o socavando a alguien elegido por Dios sin enfrentar consecuencias reales. Confunden el silencio de Dios con indiferencia, pero lo que no se dan cuenta es que hay un umbral, un punto de inflexión en el que la misericordia da paso al juicio. Cuando se cruza esa línea, las consecuencias no solo son espirituales, se manifiestan de maneras reales y tangibles. La enfermedad que afecta a tus enemigos no es un acto aleatorio del destino o de la mala suerte. Es una respuesta directa de lo divino, una señal de que el universo en sí mismo está respondiendo a sus malas acciones. Dios, en su infinita sabiduría, sabe exactamente cuándo es suficiente, y cuando las personas llegan a ese punto, sus cuerpos comienzan a soportar el peso del daño que han intentado infligirte. En este sentido, la enfermedad se convierte en una manifestación física de la frustración divina. Tus enemigos han tocado algo sagrado, algo mucho más allá de su comprensión, y ahora el equilibrio mismo de la justicia se está restaurando. Es como si sus propias acciones hubieran creado un veneno dentro de ellos, lentamente consumiendo su salud, paz y bienestar. Esto no es solo una advertencia, es un mensaje claro. Detente o enfrenta las consecuencias. Pero aquí está el asunto. Esto no sucede de inmediato. Dios, siempre misericordioso, les da espacio para cambiar de rumbo. Sin embargo, si continúan ignorando las señales, su destino queda sellado. La enfermedad que comienza como un susurro, pronto gritará a través de sus vidas, dejándolos preguntándose por qué todo está colapsando. Para cuando se den cuenta, ya están en un juicio divino del que no pueden escapar. Número 2. Colapso del sistema inmunológico espiritual. Cuando tus enemigos siguen atacándote, es como si estuvieran interfiriendo con un sistema inmunológico espiritual del que ni siquiera tienen conocimiento. Al igual que el cuerpo humano combate infecciones, el universo está diseñado para defender a aquellos que están bajo protección divina. Pero aquí es donde se pone interesante. Cada vez que atacan, no solo están desgastándote a ti, están debilitando sus propias defensas espirituales. Es como golpear una pared de ladrillos solo para darse cuenta de que sus nudillos están sangrando, no la pared. Al principio quizás ni siquiera lo noten, tal vez se sientan un poco más cansados de lo habitual, pero con el tiempo ese desgaste se acumula, y antes de que se den cuenta, han contraído una enfermedad que ningún médico puede diagnosticar. Lo que no se dan cuenta es que han estado jugando un juego peligroso. Cada mentira, cada acto de celos, cada intento de hacerte caer, los está envenenando lentamente desde adentro. Es casi gracioso si lo piensas. Están tan enfocados en intentar hacerte daño que no se dan cuenta
de que están cavando su propia tumba, casi sentirías lástima por ellos si no fuera tan merecido. Dios ni siquiera tiene que intervenir con alguna intervención dramática. Sus propias acciones están haciendo el trabajo pesado. Son sus peores enemigos, desencadenando una reacción en cadena de negatividad que vuelve para morderlos. Para cuando se dan cuenta de lo que está pasando, ya están atrapados en las consecuencias de su propio comportamiento tóxico. Han atacado a alguien con respaldo divino, y ahora están rascándose la cabeza, preguntándose por qué no pueden deshacerse de esa enfermedad persistente que no se va. Resulta que no se puede jugar con un elegido sin enfermarse un poco uno mismo. Número 3. Repercusiones cósmicas. Cuando tus enemigos vienen tras de ti, no solo están comenzando una vendetta personal, están lanzando todo el universo espiritual al caos. El universo opera en un delicado sistema de orden y justicia, y cuando alguien intenta meterse con un elegido, están creando esencialmente caos. Cada acción que toman contra ti repercute en el reino espiritual, como lanzar una roca en un estanque en calma. El efecto de ondas comienza pequeño, pero crece con cada intento de hacerte daño. La enfermedad que sigue no es un castigo aleatorio, es el universo respondiendo a la interrupción que han causado. Es como si hubieran desencadenado una respuesta inmune espiritual, y la enfermedad es parte de eso. Sus cuerpos se convierten en el campo de batalla para toda la negatividad que han desatado, que comienza a invadir sus vidas de maneras que nunca esperaron. Problemas de salud repentinos, fatiga inexplicable, confusión mental. Es la forma cósmica de decir, has sido demasiado lejos. Aquí es donde se pone aún más interesante. La enfermedad no es solo una reprimenda, es un disparo de advertencia. El universo les está dando una oportunidad para corregir sus acciones, para retroceder antes de que las cosas empeoren, pero la mayoría de las veces están tan envueltos en su odio y celos que no se dan cuenta. En lugar de detenerse, redoblan sus esfuerzos, pensando que pueden vencer las probabilidades, sin darse cuenta de que están jugando un juego que no pueden ganar. Para cuando el peso total de las consecuencias los alcanza, a menudo es demasiado tarde. El universo ya ha puesto las escalas en movimiento y han perdido el control. Comenzaron pensando que podían meterse contigo sin sufrir consecuencias, pero ahora enfrentan la realidad de lo que sucede cuando desequilibran el orden divino. Número 4. La retribución de Dios, no siempre inmediata, pero inevitable. Tus enemigos suelen pensar que son intocables porque no han visto consecuencias inmediatas por ir contra ti. Confunden el retraso en la respuesta divina con una libertad para continuar con su comportamiento dañino. Lo que no se dan cuenta es que la retribución de Dios no funciona en su línea de tiempo. No se trata de karma instantáneo. Se trata de un momento de precisión y de dejar que la gente cave sus propias tumbas mientras están demasiado ocupados pensando que están ganando. El juicio de Dios no siempre es un rayo del cielo. Es mucho más meticuloso que eso. La enfermedad que eventualmente llega no es solo un castigo. Es una respuesta cuidadosamente orquestada destinada a darles todas las oportunidades posibles para detenerse antes de que las cosas se pongan serias. Número 5. La enfermedad como un eco de su propia energía. La enfermedad que experimentan tus enemigos no es solo una ocurrencia aleatoria. Es su propia oscuridad regresando para atormentarlos. Cuando deciden hacerte daño, su energía se torna tóxica. Toda esa negatividad, resentimiento, celos y odio comienza a acumularse dentro de ellos. Piensan que están atacándote, pero en realidad se están envenenando a sí mismos.
Sus cuerpos se convierten en el recipiente de la misma oscuridad que intentan dirigir hacia ti. Es una especie de justicia extraña. Cada pensamiento o acción dañina que te envían se absorbe en sus propias vidas, manifestándose poco a poco como enfermedad física o mental. Lo que comienza como una mala intención hacia ti se convierte en una enfermedad que no pueden sacudirse. Cuanto más se enfocan en hacerte caer, más se sumergen en una espiral creada por ellos mismos. Al principio, quizás no noten la conexión. Intentarán justificarlo como estrés o culpar a la vida misma. Pero, poco a poco, su salud se deteriora de formas que ningún doctor puede explicar por completo. No es solo una cadena de mala suerte. Es el resultado directo de la energía negativa que han proyectado al mundo. Número 6. Un tribunal invisible. Mientras tus enemigos planean y conspiran en el mundo físico, existe otro tribunal que ellos desconocen. En el reino espiritual, sus acciones están siendo observadas, registradas y juzgadas por fuerzas mucho más allá de su comprensión. Cada vez que intentan herirte, es como si estuvieran en juicio en un tribunal divino. Ángeles, entidades espirituales e incluso el universo mismo son testigos de la injusticia y no son meros espectadores. Están registrando cada detalle, cada intención maliciosa y cada momento de crueldad. Tus enemigos creen que están saliéndose con la suya, pero están construyendo un archivo espiritual que eventualmente los alcanzará. El juicio no siempre es rápido, pero es seguro, y cuando finalmente se dicta la sentencia, la enfermedad suele ser la primera señal de que la balanza se ha inclinado en su contra. La enfermedad, en este sentido, se convierte en una especie de sentencia divina, una advertencia de que han sido encontrados culpables en los reinos superiores. Número 7. La enfermedad como mensajero. Para muchos, la enfermedad es solo un padecimiento físico, una mala racha o algo que se puede curar con una receta. Pero para aquellos espiritualmente ciegos, la enfermedad tiene un propósito más profundo. Se convierte en la manera en que el cuerpo comunica lo que la mente se niega obstinadamente a aceptar. Cuando tus enemigos continúan con su comportamiento dañino hacia ti, ignorando cada señal o advertencia, sus cuerpos intervienen para enviar un mensaje que no pueden ignorar. Al principio lo ven como un resfriado más o un dolor menor, pero a medida que los síntomas persisten o empeoran, es una llamada de atención que están en el camino equivocado. Número 8. El efecto boomerang. Atacar a un elegido es como lanzar un boomerang en medio de un huracán. Creen que están lanzando un buen golpe, pero vuelve hacia ellos con mayor fuerza y venganza. Tus enemigos piensan que están siendo astutos, planeando y conspirando en la sombra, pero lo que no comprenden es que las leyes espirituales ya están en su contra. Cualquier daño que intenten lanzarte regresa a ellos, solo que esta vez es más fuerte, más grande y mucho más caótico de lo que esperaban. Número 9. Ningún doctor puede curar lo que Dios ha decretado. Tus enemigos pueden pensar que un rápido viaje al médico los salvará de las consecuencias de sus acciones. Se llenarán de medicinas, consultarán especialistas y probarán todos los remedios caseros que encuentren en Internet, convencidos de que pueden eludir el mal que les ha llegado. Pero aquí está la dura verdad. Cuando Dios ha decretado una enfermedad como consecuencia de sus malas acciones, ningún medicamento o intervención médica puede tocarlo. Es como tratar de curar un hueso roto con una tirita. Pueden encontrar alivio temporal, pero el problema subyacente sigue ahí. Número 10. Los elegidos son barómetros de la alineación espiritual. Como un elegido, tú sirves como un barómetro espiritual, midiendo la alineación de la energía a tu alrededor. Tu presencia
refleja un equilibrio que muchos pueden pasar por alto. Pero cuando tus enemigos deciden atacarte, no solo intentan hacerte daño a ti, están alterando el orden natural de las cosas. Es como lanzar una piedra a un estanque tranquilo. Todo lo que era sereno se convierte en un caos. Número 11. La autopsia divina. Cuando la enfermedad se apodera de tus enemigos, pueden encontrarse en una vorágine de confusión y frustración, sin saber que están pasando por una autopsia espiritual. Esta no es una simple aflicción, es la forma en que Dios revela las partes podridas de sus vidas que han estado ocultas bajo la superficie. Cada síntoma que experimentan es un corte en la tela de su ser, exponiendo la decadencia causada por su odio, envidia y malicia. Imagina que luchan contra su enfermedad, quizás culpando a la mala suerte o a un resfriado estacional, mientras ignoran la narrativa mayor que está en juego. Número 12. La lenta putrefacción de la injusticia. La enfermedad no siempre llega como una tormenta. A menudo se desliza silenciosamente, como una putrefacción que consume los bordes de la vida de tus enemigos. Comienza sutilmente, con pequeños signos que pueden ignorar fácilmente. Quizás una fatiga constante, un dolor de cabeza persistente, o noches inquietas en las que la paz parece imposible de encontrar. Poco a poco, su vitalidad se desvanece y se sienten desconectados de las cosas que antes les traían alegría. La lenta putrefacción de la injusticia trabaja en silencio, como una decadencia bajo la superficie. En el gran tapiz de la existencia, las luchas de los elegidos sirven como recordatorios profundos de la intrincada interacción entre la protección divina y las acciones humanas. Cuando los enemigos lanzan sus ataques, ponen en movimiento una serie de eventos que no solo revelan sus propias fallas, sino que también exponen las consecuencias de ignorar el orden espiritual. Cada brote de enfermedad, angustia mental o infortunio que soportan se convierte en una advertencia clara, una lección grabada en sus vidas por las mismas fuerzas que intentaron desafiar. Al final, la historia de los elegidos es una de esperanza y resiliencia, recordándonos que, aunque la adversidad pueda llegar en muchas formas, también sirve como una oportunidad para el crecimiento, la reflexión y, en última instancia, la transformación. Aquellos que atacan se verán confrontados por las mismas verdades que trataron de negar, mientras los elegidos continúan firmes, guiados por una luz que no solo los protege, sino que también ilumina el camino para otros. Número 13. El precio de jugar con el orden divino. Aquellos que intentan atacar a un elegido tarde o temprano se encuentran frente a las consecuencias de su propia arrogancia. Intentan manipular o dañar sin reconocer que hay un precio que pagar. Es como desafiar las leyes de la gravedad. Puedes intentar ignorarlas, pero inevitablemente volverán a arrastrarte hacia abajo. El orden divino tiene sus propias reglas, y aquellos que lo desafían están destinados a enfrentar un desequilibrio que les consume lentamente, dejándolos atrapados en una realidad de enfermedad, confusión y remordimiento. Número 14. Un llamado al despertar espiritual. Para muchos, la enfermedad, el infortunio y los contratiempos son meramente molestias, situaciones desafortunadas que pueden pasarse por alto. Pero para quienes entienden el mundo espiritual, estas son señales de alerta que los empujan hacia una reflexión más profunda. Para Hammond, aquellos que persisten en causar daño a los elegidos, la enfermedad se convierte en una forma de confrontación espiritual, una invitación a reconsiderar su camino y a detener el comportamiento destructivo antes de que sea demasiado tarde. Es una oportunidad para dejar de lado el odio y la envidia y, en cambio,
buscar una vida en armonía con el orden divino. Número 15. La transformación inevitable. Aunque el camino de los elegidos está lleno de desafíos, también es un camino de crecimiento y transformación. En cada adversidad hay una oportunidad para evolucionar, para aprender y para fortalecerse. Aquellos que intentan hacerles daño a los elegidos encuentran que sus acciones no solo son infructuosas, sino que también se convierten en oportunidades para los elegidos de crecer espiritualmente. Al final, la luz y la protección divina rodean a los elegidos, y cada ataque simplemente refuerza su conexión con el universo y su propósito. Número 16. La victoria final de los elegidos. En la gran trama de la existencia, las luchas de los elegidos sirven como recordatorios profundos de la intrincada interacción entre la protección divina y las acciones humanas. Cuando los enemigos lanzan sus ataques, ponen en movimiento una serie de eventos que no solo revelan sus propias fallas, sino que también exponen las consecuencias de ignorar el orden espiritual. Cada brote de enfermedad, angustia mental o infortunio que soportan se convierte en una advertencia clara, una lección grabada en sus vidas por las mismas fuerzas que intentaron desafiar. Al final, la historia de los elegidos es una de esperanza y resiliencia, recordándonos que, aunque la adversidad pueda llegar en muchas formas, también sirve como una oportunidad para el crecimiento, la reflexión y, en última instancia, la transformación. Aquellos que atacan se verán confrontados por las mismas verdades que trataron de negar, mientras los elegidos continúan firmes, guiados por una luz que no solo los protege, sino que también ilumina el camino para otros. El orden divino prevalece, y en esa victoria encontramos la certeza de que el amor, la verdad y la justicia siempre triunfarán sobre la oscuridad. Si esta discusión te ha resultado esclarecedora y deseas explorar más sobre el crecimiento personal y la alineación espiritual, considera suscribirte a nuestro canal. Al unirte a nuestra comunidad, recibirás contenido fresco que inspira y empodera. No te pierdas la oportunidad de profundizar tu comprensión y continuar este viaje con nosotros.